Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo de año 2024 del 41º seminario internacional que tiene como título ¿Qué significa virtualidad? Inteligencia artificial. El mismo que está a cargo del doctor Arturo Romero Contreras. El doctor Arturo Romero Contreras es un colaborador constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Nos ha acompañado en varias oportunidades y bueno, para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es todo un honor y todo un privilegio contar con un filósofo y un pensador de la talla y del nivel. El doctor Arturo Romero Contreras es doctor en filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Asimismo, tiene estudios de postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Además, actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la BU, en este caso de la UAP. Muy bien, doctor Arturo Romero Contreras, queda muy agradecido el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, colaboradores en el Perú y colaboradores en extranjero, esta presentación de usted. Tiene usted la palabra, maestro. Doctor Arturo, doctor Arturo, me escucha, me oye. Unos minutos esperamos al doctor Arturo, por favor, les voy a agradecer. Si está conectado, no sé, tal vez no escucha el... Sí, sí está conectado con nosotros. Y nos estamos comunicando con el doctor Arturo. Hola, hola, ¿ustedes me escuchan? Ahora sí, buenas Ahora noches, sí. doctor Arturo Romero Contreras. ¿Puede usted dar inicio a su ponencia, maestro? ¿Ustedes me escuchan o...? Sí, 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 Ah, sí, ya, ahora sí ya, le ya. escuchamos, maestro, sí le Ok, escuchamos muy bien. ok, ok. Bueno, muy bien. Pues, pues buenas noches.
muy buenas noches, todos, todas. Gracias por conectarse a una hora tan extravagante. Eh, em, Daniel y yo así lo acordamos porque estuvimos cambiando las fechas y demás. Entonces, bueno, pues ya, así es como quedó. Entonces, bueno, pues muy buenas noches. Hoy, pues, bueno, dentro del contexto este que tenemos de la inteligencia artificial, les quisiera contar una historia rara. Una historia un poco distinta, ¿no? Entonces, para eso déjenme poner aquí compartir pantalla y a ver si ahora vamos a ponerle presentar en pantalla completa. Ahí está. Sí se visualiza, maestro. Bueno, otra vez buenas noches. Lo que les quiero presentar hoy es una cosa que se llama el ethos de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, ¿quién sabe qué es esto de ethos? No, no, todavía no explico nada, simplemente quisiera que pusieran un poco de atención a la palabra, que viene de ética. ¿Cuál es la ética? Pero no en el sentido de, vamos, que solemos dar a la palabra ética como una relación, vamos a decir, moralmente adecuada, algo así, sino que más bien como el espíritu que hay detrás. Y ahorita me explico por qué. Voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Miren, el asunto es que gran parte de toda nuestra obsesión en torno a la inteligencia artificial tiene que ver con lo que puede hacer. ¿No? Todo esto no se reduce a estos, a estas procesamiento de lenguaje, los large language models, pero bueno, de alguna forma la inteligencia artificial, la proximidad que tenemos eh, frente a los anuncios de las grandes compañías hace que estemos, digamos, demasiado concentrados en lo que puede hacer. Vemos, bueno, si pasa el test de Turing, es decir, que si puede confundir una persona o una persona ya no puede saber si lo que tiene enfrente, claro, es una persona o es una inteligencia, una máquina, una inteligencia artificial, en si puede editar videos, si puede producir videos, si esos videos son nuevos, si puede producir texto, la relación con la exactitud o la relación de lo que se dice con su calidad o no de verdad respecto al mundo, por ejemplo, cuando hablamos de noticias, digamos, todo eso está en torno a lo que puede o no puede hacer. Y sobre esa base es que nosotros tememos o nos esperanzamos, ¿no? Nos esperanzamos de que entonces ahora sí vamos a poder hacer, no sé, grandes cálculos que nos permitan alocar mejor los recursos, ¿no? Algo así. O tememos, ¿no? Tememos que esto se salga de control. Pero me parece que la verdadera cuestión no es esa. Como si nosotros estuviéramos frente a una nueva tecnología, como por ejemplo, vamos a inventarnos un ejemplo, ¿no? Como si frente a la máquina de escribir nos preguntáramos lo que va a pasar con la escritura a mano, antes de preguntarnos cómo es que llegamos a eso. ¿Quién la creó? ¿Por qué la creó? ¿Y con qué sentido la creó? Entonces, no quiere decir que tengamos una idea clara de por qué surgió la inteligencia artificial o que haya habido un gran plan. Fue surgiendo por muchas razones y en un contexto bastante enredado. Pero sí hay una cosa fundamental que es la que quiero, que es sobre la que quiero hablar un poco, que es qué es lo que creemos respecto a la inteligencia artificial, es decir, socialmente. ¿Cuál es ese marco, vamos a llamarlo ideológico, pero sobre todo ético? Y ahora les explico qué entiendo por esta palabra ética, que enmarca la inteligencia artificial, o para decirlo de forma mucho más simple, ¿qué esperamos de ella? ¿Cuáles son como las esperanzas más íntimas que hemos depositado en ella? Y la hipótesis que yo les quiero presentar aquí es que estas hipótesis son de orden teológico, o de algún modo del orden de lo teológico. En otras palabras, que no se trata solamente de la idea de dominar la naturaleza o de dominar el espíritu humano o de conocerlo todo, ¿no?
o de calcularlo todo, o incluso de predecirlo todo. Ni siquiera se trata solamente de la explotación de un nuevo nicho que serían los datos con fines de enriquecimiento. Sí, todo eso. Pero hay un elemento mucho más profundo sin el cual no se explicaría el revuelo que produce la inteligencia artificial. ¿Y dónde se lee eso? ¿Dónde se encuentra eso? Porque es evidente que no hay como, vamos, desde luego, hay algunos textos por aquí y por allá de eh, de los creyentes de la fe en la inteligencia artificial, pero no quisiera ir como a estos lugares más evidentes, sino en sus creadores. Por ejemplo, ¿cuál es la filosofía, en términos así más latos, de Sam Altman, este CEO de OpenAI que produjo el ChatGPT? ¿Qué es lo que piensa Elon Musk, ¿no? Este personaje que tiene SpaceX y Tesla? ¿Qué tiene en la cabeza Mark Zuckerberg, ¿no? El CEO de Facebook, o fundador, creador, ¿no? O Sundar Pichai de Google, o el mismo Bill Gates de Microsoft, y otras muchas tantas. Es decir, estas grandes figuras fundadoras o sus CEOs, ¿qué es lo que creen? No qué es lo que hacen ni qué es lo que venden, sino qué es lo que creen, qué es aquello que declaran ellos son sus verdaderos móviles. Entonces, eh, la tesis, pues, que les propongo es, sí, efectivamente, detrás de la inteligencia artificial hay un espíritu, ¿no? O hay una idea, o hay un ethos. Y ese ethos, quisiera resumirlo, algo así como, es un fenómeno económico-técnico, sí, o sea, perdón, económico, después técnico-científico, pero orientado teológicamente. Y ahora les voy a explicar qué significa esto de orientado teológicamente y por qué lo sostengo, ¿no? Esto, la palabra clave va a ser aquí la de salvación. Es decir, es un movimiento técnico-científico, ¿sí? Que implica la creación de máquinas y tecnologías y la penetración de estas en la vida diaria, pero dentro de un marco evidente y abiertamente capitalista que confía en las capacidades de salvación de la raza humana a través de la tecnología. Pues decir, se habla de las mejoras y de cómo puede esto resolver tal y cual problema, por ejemplo, cuestiones del clima o, les digo, la distribución de los recursos o hacer más eficiente, qué sé yo, el uso del agua. Vamos, hay muchas soluciones o muchas cuestiones técnicas que se pueden ver en la inteligencia artificial, pero no es eso el motor de la inteligencia artificial, sino esta encomienda que se han hecho estos personajes de la salvación de la humanidad. Y la salvación o lo salvífico es un concepto radicalmente religioso, porque lo que está aquí en juego no solamente es la idea de que la inteligencia artificial va a salvar a la humanidad de su propia destrucción, sino que además ahí también está una dimensión de autotrascendencia. Es por ella, por la tecnología, que el ser humano da el siguiente paso y entonces se convierte en lo que viene después del humano. Y de ahí todas estas palabras y todas estas tradiciones, no, tradiciones no, todas estas corrientes de post-humanismo, transhumanismo, antihumanismo, y todas ellas giran en torno al fin de lo humano en sentido trágico o en sentido positivo, pero en este caso en particular, en estos representantes de las grandes compañías que promueven la inteligencia artificial es el concepto de salvación. Entonces, eh, déjenme pasar a a la siguiente, donde viene esto de ¿qué significa ethos? Ah, sí, a ver, vamos a ponerle anterior. Dice, el ethos capitalista contemporáneo. ¿Qué queremos decir? Mejor, dejen poner una definición un poquito más, algo un poquito más, a ver, dejen ponerle así anterior, que nos explique un poco más. Ah, aquí está, sí, no, estaba bien, estaba bien. A ver,
¿Qué entender por ethos? Esta es una palabra extraña porque nos hace pensar inmediatamente en la ética y nosotros solemos pensar en la ética también como aquello que regula, algo así como el buen comportamiento, ¿no? O que nos explica cuáles son las reglas del proceder humano frente al prójimo. Ahora, en sentido así más, en sentido etimológico, viene del griego ethos, que significa costumbre, la costumbre y el carácter. Antiguamente la palabra ética o el ethos tiene que ver con las costumbres, con aquellas costumbres que definen algo así como la actitud de un pueblo. Podríamos decir más o menos que es como la personalidad o la singularidad o el estilo de un pueblo que lo singulariza frente a otros. ¿M? Y que bueno, desde luego le dan cierta identidad. Ahora, este término del el ethos de la inteligencia artificial tomo de alguna forma de Weber, de Max Weber. Y Max Weber tiene una idea también muy particular de ética. Ética es algo así como el espíritu. Cuando decimos no, 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 que tiene que ver con el espíritu de una cultura, el espíritu de un movimiento, ¿m? El espíritu de una comunidad, ¿no? Entonces, así más estrictamente lo que dice Weber en este texto muy famoso que se llama la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que lo utiliza en este sentido, dice, la ética o el ethos es aquella estructura social cultural que condiciona y posibilita, diría yo, la acción humana. Es, cito, un conjunto de factores de la realidad histórica relacionados entre sí al que nosotros le damos conceptualmente una unidad atendiendo a su significación para la cultura. Desenredando un poco la cita, lo único que quiere decir esto es que se trata como aquella configuración histórica que le da sentido al hecho histórico, ¿no? O al hecho social, vamos a llamarlo así. Y una definición un poquito más, un poquito más próxima a lo que estamos buscando, viene de un pensador ecuatoriano, que después, bueno, cuestiones políticas, migró a México, que se llama Bolívar Echeverría, y dice una cosa muy interesante. Dice, el concepto de ethos, que va en la misma línea de Weber, y de lo que queremos hacer aquí, el concepto de ethos se refiere a una configuración del comportamiento humano, ¿m? Destinada a recomponer de modo tal el proceso de realización de una humanidad. Es decir, no es solamente como quizá la primera definición que nos aproxima al concepto de ethos, nos da la idea de que el ethos es el carácter de un pueblo, pero sobre todo es la intervención o es la participación el trabajo y la herencia que pesan sobre una cultura, pero también lo que ella hace para hacerle frente a un proceso civilizatorio, ¿m? O de humanización, tal que ésta adquiera la capacidad de atravesar una situación histórica que le pone en un peligro radical. Un ethos, dice Bolívar Echeverría, es la cristalización de una estrategia de supervivencia. ¿M? Y claro, él lo estudia en Latinoamérica y tiene este lado como de sobrevivir a una modernidad impuesta, pero digamos el lado más activo visto desde la otra orilla, desde el lado europeo, como lo hace Weber, es como esa estrategia por la cual una comunidad hace se hace humana. ¿M? Se hace humana y entonces, ahora sí, cristaliza en usos y costumbres colectivas y un modo subjetivo de predisposiciones caracterológicas, es decir, un modo de ser subjetivado, vamos a decirlo así. Entonces, el ethos es como la forma en la que los grupos se subjetivan, es decir, la actitud que toman frente a ellos mismos y frente a los otros en un determinado contexto histórico. Entonces, cuando estamos hablando del ethos, de la inteligencia artificial, lo que estamos tratando de captar es ese elemento de posicionamiento de quienes creen en ella y quienes la producen en el contexto actual, ¿no? Entonces, para poder entender esto un poquito más y ver por dónde va la cosa, creo que el primer y evidente antecedente es que se trata de un movimiento incrustado, articulado e inteligible dentro de una lógica capitalista, ¿no? Es decir, y esto, bueno,
¿Por qué? Cuando Max Weber habla del espíritu del capitalismo, nos dice, antes de dar una definición, dice él, hay que leer los textos, ¿no? Hay que leer aquello que dicen los que abrazan esta ética, ¿no? Y entonces cita a Benjamin Franklin y dice así, eh, déjeme ver si está por aquí, porque como ven, no, anterior, electos. Dice, a ver, porque tenía yo aquí una cita, una gran cita de Benjamin Franklin que da el mismo, ah, que da el mismo, ah, ya está, dice. Es muy interesante porque uno podría decir, ahí está, claro, ahí está junto con el billete, ¿no? Uno podría pensar que esto es un norteamericano que ha adoptado eh, como los primeros rasgos del American Way of Life, pero lo importante es que esta declaración que hace, que se puede leer en esta cita de Franklin, es una especie como de manifiesto sobre la actitud de alguien como un padre fundador y el carácter profundamente religioso que este tiene. Porque no solamente dice, le habla al ciudadano, le dice al habitante norteamericano cómo debe de ser, cuál debe ser su ética, sino que además él confiesa que esto le ha sido revelado por Dios. Y además no solamente tenía que decirlo, sino que todo lo que él dice reconduce casi punto por punto a algo que Max Weber identifica como la lógica o la actitud subjetiva del protestantismo, muy particularmente de Calvino. Ahora, van a decir, pero este desvío, ¿a dónde va? Bueno, la única justificación de este pequeño desvío es mostrar cómo dentro de una actitud que nosotros vemos como la mera avaricia y el deseo de ganar dinero, en realidad tiene sus antecedentes y toma buena parte de su estructura de actitudes religiosas y que no entenderíamos la potencia que tiene en general el sistema, este sistema de dinero, de préstamos, de deudas y de trabajo y de salarios, si no tuviera una profunda dimensión subterránea de carácter religioso, que no quiere decir que creamos en Dios, sino que quiere decir que tiene una estructura teológica. Y eso es precisamente lo que tratamos de captar con este nombre de espíritu y su nombre un poco más laico de ethos. Entonces, fíjense nada más, les leo este es solamente un pedacito de la cita de una carta, creo, de Benjamin Franklin que cita a Weber en su trabajo. Y dice así, piensa que el tiempo es dinero. Quien pudiendo ganar con su trabajo 10 chelines al día, se va a pasear mediodía o se quede en su habitación, es decir, la pereza el verdadero pecado aquí, no debe calcular si solo se gastara 6 peniques en sus diversiones, que solo se ha gastado eso, sino que tiene que calcular que se ha gastado otros 5 chelines más, o mejor aún, que los ha derrochado. Es decir, si en un día puede ganar 10 chelines, y solamente trabaja la mitad del día, entonces esos 5 chelines que no trabajó los está derrochando. Y a eso debe sumar, pues lo que se gastó, no sé si se quedó en su casa, pero si salió a, a cumplir con alguna actividad de esparcimiento. Eso quiere decir que no es que nosotros trabajemos para después descansar, sino que cada instante en el cual no trabajamos, estamos perdiendo dinero y por lo tanto nosotros tenemos que llevar al límite nuestra vida para que ella no se convierta en derroche. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es en qué punto la ganancia la ganancia
ha cobrado este carácter religioso y de salvación personal para que entonces la pereza se pueda convertir en el peor de los pecados. Y ese es el tipo de razonamiento que quería yo seguir. Entonces, dice, piensa que el crédito es dinero. Si alguien me deja tener su dinero después de que yo hubiera tenido ya que devolvérselo, me está regalando los intereses o lo que yo pueda hacer con ese dinero durante ese tiempo. Piensa que el dinero es de naturaleza fértil y con capacidad de reproducción. El dinero puede generar dinero y el nuevo dinero puede generar más dinero y así sucesivamente. Qué significa esta frase? Que el dinero no solamente, a ver, si yo dejo de trabajar, pierdo dinero porque el tiempo es dinero. Pero además, el dinero es semilla de más dinero. Así que si ese dinero no trabaja, no solamente yo, sino el dinero en sí mismo no trabaja, es decir, no es reinvertido y puesto a dar rendimientos, entonces ese dinero es como si se estuviera pudriendo y como si estuviera también desperdiciando. Entonces, la idea de la fertilidad de la tierra es trasladada a la fertilidad del dinero y es en verdad el dinero el que, si nosotros lo ponemos a trabajar o ponemos nuestro trabajo a su servicio, rendirá sus frutos. Y así el dinero podrá generar más dinero y así sucesivamente. Y nuevamente tenemos que preguntarnos por qué este dinero que produce más dinero tendría que ser un fin en sí mismo y no como había servido en otros momentos de la historia, el dinero como mediación para poder tener cosas, las cosas que uno necesita para sobrevivir y con las cuales uno puede gozar de la vida. Pero aquí tiene que haber un elemento de goce en el hecho mismo de la producción y reproducción del dinero y no en lo que podemos obtener con él, que es precisamente tiempo para no hacer nada. ¿M? Entonces, cuanto más dinero hay, tanto más produce al invertirlo, de modo que la utilidad crece más rápidamente y cada vez más rápidamente. Quien pierde 5 chelines no solo pierde esta cantidad, sino todo lo que podría haber ganado empleándolos en la industria. Es decir, el mediodía que yo me tomé, perdí 5 chelines por no trabajar, pero además perdí todo lo que podría haber ganado con esos 5 chelines si los hubiera invertido en la industria. Entonces, la inteligencia artificial tiene esta misma lógica, solamente que su capital, aunque eventualmente, claro, esté orientada a la producción a la acumulación de riqueza de estas grandes compañías, hace de la información su divisa, tal que la información debe producir más información. Y la información a su vez debe producir más información. Y toda esa información debe también hacerse más rápido porque el tiempo es dinero. Entonces hay como una especie de ah, transformación de la información en una divisa o en una suerte de dinero cognitivo, que eventualmente termina convirtiéndose en dinero efectivo, que termina convirtiéndose en poder en la sociedad. Pero sí hay una actitud de acumulación, uno, de generación de datos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita del insumo del dato, si no, no puede hacer nada. ¿M? Necesita de grandes volúmenes. Claro, la inteligencia artificial se puede utilizar para cualquier cosa y con 3 datos, pero la verdadera potencia su verdadera potencia proviene del uso masivo de los datos. Y eso significa que no solamente debe tomar datos, sino a su vez procesar esa información para convertirla en datos que a su vez puedan generar información significativa. ¿M? Pero esa información significativa no importa por lo que realmente resuelve en el mundo, es decir, lo que, lo que, lo que le atañe a la inteligencia artificial y lo que verdaderamente le obsesiona son pensamientos como el de la singularidad. Es decir, la potenciación de la capacidad de procesamiento, tal como Franklin veía la capacidad de potenciación del dinero o valorización del valor, para ponerlo en términos muy marxistas, ¿no? Eh, pero la información
puede crecer y crecer y crecer, nada más que mientras que el dinero es un elemento todavía humano, ¿no? Que mejora la sociedad según según los ideólogos del capitalismo. El caso de la información resulta que la creación de información a partir de información o el movimiento, no solamente en procesamiento, ¿no? Que es más típicamente conforme, como suele caracterizarse la singularidad, sino el crecimiento exponencial de los datos, o bueno, una y otra cosa que van de la mano, datos y procesamiento, lo que arriesgaría es lo humano mismo, en tanto que si el dinero ya es suficientemente alienante como para borrar y sobreponerse a los valores de uso y lo que nosotros, para aquello para lo cual nosotros vivimos, la información tiene ahora el poder de borrar incluso ese dinero y crear un procesamiento desligado de lo humano. El verdadero miedo, creo yo, no es tanto si habrá una inteligencia más potente que la humana, que ya lo es en ciertos sentidos, sino hasta qué punto este proceso de informatización de la información o de crecimiento exponencial del valor y las capacidades de procesamiento terminen desligados absolutamente de todo interés humano. Es por eso que los movimientos humanistas eh, empiezan a hacer uso de un discurso religioso apocalíptico de fin de la humanidad y en el cual parecería que la inteligencia artificial es como la última oportunidad que tenemos. Ahora es muy paradójico porque lo que nos amenaza es precisamente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por un lado, parece que la inteligencia artificial es lo que nos salvaría de nosotros mismos, pero simultáneamente la inteligencia artificial es aquello que pondría en riesgo eso que decimos lo humano. Entonces, la inteligencia artificial y la tecnología en general adopta como esta doble valencia que tiene ya lo apocalíptico en general en la Biblia, porque lo apocalíptico tiene esta doble función, por un lado de destrucción de lo humano y de final de los tiempos, pero por el otro lado de instauración de un nuevo orden más allá de la humanidad, ¿no? En donde serán juzgados vivos y muertos. Entonces, incluso la idea del diablo y del anticristo que aparecen en el Apocalipsis tienen también este doble valor. Por un lado, el anticristo significa la aparición del mal en la tierra y vendrán los jinetes del Apocalipsis, pero bueno, el Apocalipsis es también la revelación, ¿no? Eso significa Apocalipsis, la revelación, en donde todo finalmente será mostrado y bueno, la trágica destrucción de la tierra tendrá como corolario, ahora sí, la segunda venida de Jesucristo y por lo tanto el triunfo. Y este, me parece, es el discurso que está detrás de la inteligencia artificial en cierto sentido. Entonces, vamos a saltarnos este asunto de la salvación. Solamente recordémoslo. Hay un elemento central de, o más bien la idea de salvación es absolutamente central en el discurso de la inteligencia artificial y es lo que le da, repito, ese carácter apocalíptico y de trascendencia frente a todas las otras justificaciones que se dan de que haría nuestra vida más fácil, más eficiente, más rápida y lo que sea. Y me parece ese no es el punto. Entonces, para ir ya directamente a estas posiciones, eh, leamos algunas citas, ¿no? Simplemente veamos lo que dice un Elon Musk que le motiva a trabajar. Uno, les digo, lo más fácil que se puede decir es, el que quiere es dinero, ¿no? Y lo que quiere es apoderarse del mundo, bla, 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 ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Pero no ser el primero ni el último, y como él hay muchos. Pero no es eso lo que define su posición, no es eso lo que lo convierte en un CEO y no es eso lo que comanda el tipo de trabajo que se hace en sus empresas como SpaceX o como Tesla. Entonces, dice, voy a leerles algunas citas. Dice, creo que tenemos el deber de mantener la luz de la conciencia para asegurarnos de que continúe en el futuro.
¿Qué está diciendo aquí? Que hay un riesgo de aniquilación de la humanidad y que la luz de la conciencia tiene que perpetuarse en el futuro. Entonces dice, ¿quieres despertarte por la mañana y pensar que el futuro será grandioso? Otra vez, en la palabra y la nota pedal, si lo quieren ver así, de Elon Musk es todo el tiempo, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. ¿Por qué? Porque no hay presente. Entonces dice, ¿quieres despertarte por la mañana y pensar que el futuro será grandioso? Y de eso se trata ser una civilización espacial. Por eso es que está invirtiendo en el SpaceX y está invirtiendo en la conquista, o primero la exploración y después la conquista y finalmente la habitación de Marte. ¿Mm? Se trata de creer en el futuro y pensar que el futuro será mejor que el pasado. Y no puedo pensar en nada más emocionante que salir y estar entre las estrellas. El asunto no es ni la justicia, ni el bien, ni cómo distribuir los recursos. La idea es salvar a la conciencia en otro planeta más allá de la humanidad, ¿no? Y lo dice así. Me gustaría morir en Marte, solo que no por un impacto, claro. Entonces, la ingeniería es lo más cercano a la magia que existe en el mundo. Y aquí por magia me parece que no es arriesgado decir lo más milagroso. Lo milagroso está en la ingeniería porque nos permite brincar o sobrevivir a la propia amenaza del final humano y entonces trascender hacia el futuro. ¿No? Y dice cosas así bastante violentas, como ser un entrepreneur es como comer vidrio y mirar al vacío de la muerte. ¿Mm? Y bueno, no es ningún secreto, pues estas no son elucubraciones. Él abiertamente abraza y se ha declarado un adepto del movimiento que se llama largoplacismo. Y bueno, hay una definición que da William McAskill, es el largoplacismo es la postura según la cual incidir sobre el futuro a largo plazo de la humanidad es la prioridad moral de nuestro tiempo. No es una prioridad técnica, es una prioridad moral. Eso quiere decir que frente a todas las cosas que se pueden hacer éticamente en la Tierra, la más importante es que sobreviva a toda costa. Y de ahí la inteligencia artificial y la tecnología como la vida humana después de la humanidad, ahora sí en una Tierra despedazada, pero empezando de nuevo en Marte. Él y otros tantos, sobre todo, no sé específicamente él, pero otros tantos también del largoplacismo son aquellos que invierten en tecnología criogénica para congelarse y despertar 100 años después cuando ya no exista la muerte. ¿No? El siguiente personaje. El siguiente personaje es Sam Altman. Él lo conocerán como el CEO de OpenAI y de los creadores de ChatGPT. Se ha vuelto famoso, ¿no? Porque él defiende como supuestamente la regulación de la inteligencia artificial a nivel global para que nosotros podamos explorarla sin ninguna, mitigando los riesgos. Pero vamos a leer, ¿no? Vamos a leer el tipo de citas el tipo de, más bien, vamos a leer un par de expresiones, emisiones suyas, ¿no? Para que vean, yo no considero estas frases hipócritas, creo que explican mucho mejor lo que hace que la simple adscripción o caracterización de avaricia, ¿no? Dice, enfoca tus energías en hacer algo que realmente importe en el mundo. Ninguno de ellos está pensando en una solución a un problema concreto. Todos ellos están pensando en el contexto de la historia universal y de la humanidad. Les digo, por eso es que están tan cerca de los pensadores o se dejan inspirar y a su vez inspiran a los pensadores posthumanistas, transhumanistas, tardohumanistas, antihumanistas y todos los prefijos que le quieran poner a lo humano. ¿No? Eso que tiene la ambición y el peligro, pues, de la inteligencia artificial en manos de estos personajes es que lo que tienen en mente es el futuro de lo humano. ¿Mm? Y lo dice así. Puede que esto, y está hablando de la inteligencia artificial, es la cita que está en inglés, puede que esto sea el hecho con mayores consecuencias de toda la historia hasta ahora.
de ese tamaño es lo que a lo que ellos aspiran, es el hecho que parte a la humanidad en dos. Y bueno, cada civilización encuentra sus parteaguas, ¿no? Pero bueno, hasta ahora el más grande, pues, dentro de la civilización occidental, pues es el antes y el después de Cristo, ¿no? Bueno, pues partir el tiempo en dos es una de las funciones precisamente de lo teológico. Decir el antes y el después, el que manda todo lo anterior a la prehistoria y crea el nuevo presente, que en este caso sería para nosotros la posthistoria, ¿no? Dice, ¿qué podríamos hacer con esto? Prácticamente todo. Arreglar el clima, establecer una colonia espacial y el descubrimiento de toda la física, ¿no? Todo eso se va a volver un lugar común. O sea, es decir, todo aquello que constituye la búsqueda humana eventualmente será resuelta por la inteligencia artificial. Entonces, aquí habla, ¿no? Dice, en una escala de tiempo vista desde lejos, el proceso tecnológico sigue una curva exponencial. Y esto tiene que ver con el otro asunto que hablamos en alguna conferencia ya también, que es lo de la singularidad. Ahora, dice, el cambio venidero se centrará alrededor de la habilidad fenomenal e increíble de pensar, crear, comprender y razonar. Es decir, hay también aquí como una transmutación desde la materialidad de la muerte y de la finitud hacia el espacio libre y espiritual del pensamiento, la comprensión y la razón. ¿M? Es como si la inteligencia artificial nos liberara finalmente, como creían los neoplatónicos, como querían los neoplatónicos, del peso del cuerpo. Entonces dice él, con una interpretación claramente capitalista y de poco vuelo, pero bueno, en fin, aquí sí. Dice, hay dos maneras para lograr una buena vida. Un individuo pues gana más dinero o los precios caen. Y aquí dice, la riqueza, esta es una la gran pregunta de Adam Smith, ¿en qué consiste la riqueza de las naciones? Bueno, Sam Altman le responde a Smith, la riqueza es el poder de compra. Ya está, poder de compra. La inteligencia artificial bajará los costos de todos los bienes y servicios. Por lo tanto, en el silogismo, la inteligencia artificial nos empodera porque nos permite comprarlo todo. Es decir, es la utopía comunista dentro del propio capitalismo. Y recuerden que el capitalismo se entendía a sí mismo como la traducción eh, secular de el reino de Dios, ¿no? Reino de Dios en la tierra. Dice, capitalismo para todo mundo. La inteligencia artificial produce la mayoría, producirá la mayoría de los bienes básicos del mundo, de los bienes y servicios básicos del mundo, y la gente será liberada, ¿no? Finalmente, para poder utilizar más tiempo con quienes, con la gente que les interesa, por aquella por la cual se preocupa, ¿no? Apreciar el arte, la naturaleza. Esto es lo que decía Marx en ese libro que ni escribió él, pero bueno, que es la ideología alemana, en la cual decía, cuando toda la tecnología haya resuelto nuestros problemas, finalmente nos podremos sentar en la tarde a leer, a la poesía, a la espiritualización, ¿no? Una visión que, por cierto, Marx me parece abandona más adelante en El Capital, pero reaparecen todos los temas clásicos de la tecnología. Y finalmente veamos el ejemplo el ejemplo de Mark Zuckerberg. Él no tiene, digamos, estas declaraciones tan ambiciosas como que finalmente va a ser el reino de Dios en la tierra, como en el caso de Sam Altman, o la conquista de la trascendencia por medio de la tecnología venciendo el apocalipsis, con el caso de Elon Musk, pero de todos modos no es menor lo que dice. Piensen, nada más veamos un par de citas, y dice, piensa lo que la gente está haciendo, realizando actualmente hoy en Facebook. Se mantienen actualizados con sus amigos y con su familia, pero también están construyendo una imagen y una identidad para ellos mismos que en cierto sentido es su marca. Además de la evidente interpretación de la personalidad como una marca, es decir, capitalista,
Lo importante es la capacidad de rehacerse. Lo importante, dice aquí, esta cita, me parece, no es que estés en contacto con tu tío, con tu abuelita, con tus amigos, sino que tienes la capacidad de posicionarte como tú quieres, como si fueras una marca. Y eso significa la capacidad de renacer. Renacer de tu cuerpo, digamos, de tu cuerpo mortal a tu cuerpo informático en el cual tú puedes ser una marca y te puedes hacer. Esta figura teológicamente se entiende como el renacimiento, ¿no? Es decir, yo muero a la antigua, muero para la carne, pero renazco para la nueva existencia en la fe, ¿no? Entonces, eh, dice él, la conectividad es un derecho humano, ¿no? Esto parece, vamos, quizás hasta progresista, ¿no? Pero vamos a ver lo que entiende y los términos en los cuales entiende la conectividad. Dice, la cosa que realmente me preocupa es la misión de hacer el mundo abierto, ¿no? Otra vez, ¿no? Parece un discurso abiertamente, ya que son las 8, abiertamente liberal. Y dice, bueno, Facebook no fue creado originalmente para ser una compañía, fue creado para cumplir una misión. Fíjense el carácter, ¿no? Es decir, hay una cuestión, vamos a llamarlo así, pastoral o mesiánica en la cual él mismo hace de Facebook un elemento que cumple una misión. Y esto es conectar al mundo. La misión es conectar al mundo porque el mal es estar desconectado. Pero ¿por qué es el mal estar desconectado? Porque en el mal uno está sujeto a la triste realidad. Mientras que cuando uno se conecta, puede crear un mundo después del mundo. Y esto, si ustedes lo piensan, perdón, eh, aquí están las dos citas centrales. Nuestra meta no es construir una plataforma, es decir, no es juntar a la gente para que se cuente chismes o para que se pase memes. Dice, es ser el cruce de todas las plataformas. O sea, Facebook, y puede entenderse entonces por qué se le ocurrió hacer una cosa como el multiverso, ¿no? No es el multiverso, esta cosa, ¿no? En la cual, este mundo virtual en la cual todos íbamos a existir. Bueno, eso es como el mundo después del mundo, en el cual tú ya no tienes que ser humano y ahora sí puedes existir en el mundo de la fantasía donde tú puedes producirte a capricho. Y esto porque el mundo entero es reemplazado por este mundo virtual. Es la plataforma de todas las plataformas, no una herramienta, sino la plataforma que subsume y gobierna sobre el mundo real. Y está en la cita, dice, si estás siempre bajo la presión de la identidad real, considero que eso es un tipo de carga. Es decir, la existencia real es la carga y el metaverso lo que nos libera es de la carga de lo real para existir precisamente en la virtualidad y es así como seremos, como seremos, como seremos salvados. ¿No? Eh, vamos a dejar a este viejito. eh, Vamos a dejar a Bill Gates y bueno, vamos a dar por terminado. Solamente son una serie de ideas que les quería compartir para ver que bueno, detrás de la inteligencia artificial hay muchas ideas, son ideas mesiánicas. El hilo conductor es la salvación o la idea de la salvación de la humanidad y lo que viene después de ella, lo cual requiere un contexto abiertamente apocalíptico y bueno, el abogarse la tarea de lo que viene después. Ellos serán, pues, como los nuevos profetas, quienes nos digan lo que está por venir. Entonces, bueno, muchas gracias, es lo que les quería compartir el día de hoy. Entonces, bueno, si gustan eh, hacer algún comentario o lo que sea, estoy abierto. Muchas gracias. Digo, ya lo saben, ¿no? La conferencia se queda grabada. La pueden ver en cualquier otro momento. Ya Daniel o Beatriz la compartirán por ahí, la subirán a la red o lo que sea. Eh,
Pero bueno, mientras tanto, si tienen alguna cuestión, duda, pregunta, comentario, con todo gusto. Y si no, pues podemos discutir en otro momento, como ustedes gusten. Hacemos un pitch. Doctor Arturo Romero, discúlpeme, buenas noches con todos. puede continuar, doctor. Creo que Beatriz anda por ahí. Sí, sí le escuchamos, maestro Arturo, sí le escuchamos. Sí, justo quería muy interesante respecto de una marca, ¿no? Si eres una marca, mediante ella, no, y Creo, al Beatriz, reinventarte a no través de estoy la... escuchando. Sí aparece o sea, el micrófono está activado, veo la voz, la boca moviéndose, tu boca moviéndose, pero no ¿Ahí me escuchas? escucho y no sé si es mi problema. A ver, Sí, dame María Beatriz, chance. sí le escuchamos. También ya le estamos Ah, escuchando al maestro. ya, perdón. Perdón, tengo tres micrófonos aquí, todos se me cruzan. Ya, perdón, ya los escucho. Muchas gracias. Perdonen. Continúe usted, maestro, por favor. Sí, no, Beatriz estaba, creo, interviniendo. Sí, Doctora María entonces, Beatriz, sí, buenas noches. Entonces, sí, me interesó bastante esto que decía usted, doctor Romero Contreras, en referencia a lo que afirmabas Mark Zuckerberg, en el sentido de que debes verte como una marca, ¿no? Y entonces, mediante ella te estás reinventando constantemente. Me pregunto si esto no es una conducción bastante evidente a aceptar que estamos constantemente en una crisis de identidad. Finalmente, ¿quién es uno? ¿No? Y por qué habría una necesidad de reinventarse como si uno estuviera en este proceso de la vida generándose una seguidilla de traumas en la que necesitarías tú reinventarlo todo y dar una imagen que te aleja de lo que es real, ¿no? O sea, entendemos lo real, ¿no? Y entendemos que la IA, aparentemente, según esa postura, nos libera de una carga. Pero entonces, cuando el señor Zuckerberg dice eso, eh, este producto que es la IA nos permitiría evadirnos, alejarnos de lo real, y eso es evidentemente alienante, y si fuera esto una sustancia química sería adictivo, porque, claro, porque lógico, ¿qué es lo que tienen, por ejemplo, en común las sustancias psicotrópicas? Evadirnos de la realidad, ¿no? Las sustancias psicotrópicas son tales y tienen como consecuencia evadirnos de la realidad. Entonces, en realidad, yo veo que lo que dice él es muy peligroso y lo dice de una manera muy natural, como si la crisis identitaria constante llevaría o abriría el paso a una evolución, a un desarrollo del ser humano de manera positiva. Ahora, él también afirma algo, dice eh, que su empresa tenía una misión. Bueno, yo más bien pienso que esto es un propósito, o mejor dicho, es una misión que ha sobrevenido a la acción, porque yo entiendo que cuando uno forma una empresa, tiene una misión y una visión, y, y ex ante, no es ex post. Entonces, nunca escuchamos a Max Zuckerberg antes decir que su empresa tenía una misión. Más bien ya como que el discurso se ha ido adecuando en la medida en que esto impactó en la humanidad
Y lógicamente creo que Zuckerberg nunca hubiera imaginado el impacto que podría haber tenido estos productos tecnológicos. Entonces a mí me parece como que muy adecuado, ¿no? Que ahora pues hay una misión, ¿no? Una misión que es justamente la que él precisa, ¿no? Más bien yo creo que estamos tratando de buscar eh, una manera de entender todo esto que está pasando. Y en ello estamos creando mucha teoría, ¿no? Lo cual no está mal, pero, por ejemplo, esto sí me parece que no pasa un filtro racional, el que se diga ahora desde una empresa como la que dirige el señor Zuckerberg, que ahora tienen una misión. Lo otro que me parece preocupante es normalizar la idea de que el ser humano tiene que evadirse del sustrato real y que debamos aceptar que este mundo que puede tener muchos problemas, que este mundo que no es perfecto, que este mundo que no lo ha sido nunca, no ha sido nunca perfecto y que tiene muchas complejidades, sea materia de evasión, porque ¿quién se va a ocupar de los problemas reales? Si todos andamos en el universo, en el espacio, ¿no? En este universo paralelo, que son lo tecnológico y lo que él propone, ¿no? Entonces, ¿quién se ocupa de lo real? Porque los problemas son reales, o sea, evidentemente hay un plano de pronto no real, que a ratos nos está tocando, y otra cosa es vivir constantemente en él, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante peligroso que personas que tienen tanta influencia, que son gente poderosa, que tienen un poder económico tremendo, digan este tipo de barbaridades, ¿no? Porque me parece una barbaridad. Una cosa es hablar de las bondades de la tecnología y otra cosa muy distinta es tratar de generar una confusión identitaria tremenda en el ser humano, ¿no? Es decir, mira, no te conduzcas a conocerte en lo real. Si no te gusta lo que ves, entonces puedes ir a un plano paralelo en donde la tecnología te va a llevar a hacer lo que tú quieras hacer. Es terrible, ¿no? Entonces, y claro, ahí tenemos pues a todos estos fenómenos que se están dando, en los cuales en el ciberespacio se están generando, entre comillas, por decirlo así, acciones que reflejan la digamos, calidad moral de muchos seres humanos. Eh, Francamente, cuestiones que se dan eh, en ese plano, que proyectan el ser humano que lo origina. Es decir, estamos tratando de que ese plano, ¿no? Sea como el expiador de todos esos cargas que tenemos, y le estamos dando una idea de redención, el paraíso, ¿no? Yo lo veo así como eh, para algunas religiones, tras la muerte física, uno se traslada al paraíso, donde se va a encontrar en un lugar de paz, calma y tranquilidad, donde todo es hermoso y donde todo es perfecto y no hay conflictos. ¿Mm? Y se nos está tratando de representar este ciberespacio, ¿no? Como el lugar donde allí se aloja la paz, la tranquilidad, y puede ser todo lo que quiera hacer. Fíjese qué peligroso, qué peligroso
peligroso porque ya no nos vamos a ocupar del plano real, ¿no? Y definitivamente hace algunas semanas tuve una conversación con el doctor Narváez y justo en ello conversábamos de una película que se llama Wall-E, que es muy conocida. Sí, Y bueno, sí. en esta película se ve, pues, ¿no? A las personas ya obesas, ¿no? Frente a una pantalla, impávidas, totalmente desfasadas de su realidad. No les interesaba ni les importaba lo que sucedía. No tenían el menor interés en su sociedad, ¿no? Eran personas que solamente se nutrían y veían una pantalla porque la pantalla les hacía, digamos, reflejaba lo que ellos querían ver. Entonces, claro, han desocupado su cuerpo, su espíritu está en otro lado, está proyectado en su plano ideal a través de una pantalla y el cuerpo físico les dejó de importar. Por eso es que literalmente eran obesos y se teletransportaban en unas bolitas, ¿no? En unos soportes que les permitía trasladarse. O sea, hasta de caminar les daba pereza, ¿no? Entonces, bueno, es un comentario que quería hacer porque me parece muy importante la forma como ha trabajado eh, a estos personas influyentes dentro de la tecnología, a estos gurús de la tecnología, que son seguidos por muchas generaciones, tanto de jóvenes como personas de edad mediana, y que son sumamente laureados, son prestigiosos y tienen mucho poder económico e influencia. Pero el impacto de sus palabras realmente deben de ser pensadas y deben de ser explicadas porque creo yo que lo que dicen es nos sugiere estar alertas para poder desde espacios como estos desmitificar y también generar reflexión respecto a que todo lo que dicen de la tecnología no necesariamente debe de ser o tiene que ser como ellos lo dicen, porque claro, nosotros estamos en un espacio de académicos, pero estos videos lo ven eh, todas las personas que deseen acceder a la información. Entonces, lo que deben de saber es que no porque lo digan estas personas que son empresarios que saben mucho de tecnología, pero que definitivamente no son una autoridad para poder generar eh, eh, algún tipo de argumentación válida sobre tecnología, inteligencia artificial, ciberespacio y las consecuencias que éstas tienen en la vida de los seres humanos. Podrán ser muy profesionales, muy expertos en tecnología, pero es un tremendo atrevimiento que estas personas propugnen las cosas que hemos escuchado hoy, como usted ha hecho un sumario de las principales exponentes, ¿no? Y le agradezco mucho la forma como ha presentado la información. Muchísimas gracias. No, al contrario, no, magnífico. No, bueno, el comentario estuvo magnífico porque resumía todo. Sí, sí, desde luego. Ninguno de ellos comenzó con estas ideas, desde luego, ¿no? Ah, tenían su empresita, les fue bien, acumularon un montón de dinero, hicieron sus monopolios y bueno, lo importante es cómo el poder que han ido adquiriendo se ha convertido en visiones enteras sobre el destino de la humanidad, ¿no? Y sobre lo que ellos consideran. Ahora, algo que sí, ahora sí, algo que sí considero muy importante es que la inteligencia, el discurso, ¿no? Y este etos, ¿no? El discurso en torno a la inteligencia artificial sí está fundado o proviene de una humanidad que no sabe qué hacer consigo misma, que no quiere seguir siendo de alguna manera humana y que
ya no espera la redención de Dios, ya no espera la redención de manos humanas, sino que ahora espera la redención del más allá, que es la tecnología. Es decir, durante cierto tiempo el juicio divino todavía estaba ahí como la posibilidad de la justicia. Después vinieron los movimientos, ¿no? La modernidad consiste en eso, ¿no? En quitarle, irle restando espacio al paraíso para traerlo a la tierra con el compromiso de realizar la justicia en la tierra por todos los medios posibles, ¿no? Ese es el nombre de la revolución. La revolución significa adelantar el reino, ¿no? Traerlo ahora, aquí y ahora. Pero cuando fracasa, ¿no? Y el siglo XX es en buena medida el siglo de las revoluciones, pero sobre todo el siglo del fracaso de las revoluciones. Eh, Cuando ya no está ni en manos de Dios ni de los humanos, pues la única salvación es un más allá, pero un más allá que no tiene la forma de Dios, del Dios clásico, sino tiene la forma de la tecnología. Y entonces ahora sí puede aparecer como la tecnología, tal como dijiste, ¿no? Es el nuevo reino de Dios, es el nuevo cielo en el cual podemos habitar, sea porque nuestra vida es insoportable y entonces nos vamos a Internet a vivir un poquito de nuestra fantasía, sea porque un tipo como Elon Musk dice, bueno, pues no sé, probablemente se muere el 99% de la gente, pero yo y mis amigos nos vamos a ir a vivir a Marte, ¿no? En un cohete cuando está ahí la Tercera Guerra Mundial. O sea, todas son visiones apocalípticas y poshumanas, pero en ningún caso, y tal cual, dicho maravillosamente, ninguno se ocupa del mundo, o sea, ninguno se ocupa de los problemas. Incluso el Sam Altman, que habla de cómo se van a resolver los problemas por arte de magia, eso no es ocuparse de los problemas, ¿no? Eso es peor que la fe. O sea, lo digo en el mal sentido, ¿no? Decir que va a llegar la inteligencia artificial y que se va a resolver la física, se va a acabar el cambio climático, se va a acabar como si el problema, vamos, entre los humanos fuera la resolución de problemas y no conflicto de tener a otro frente a ti, ¿no? De tener otra opinión, de pelearse por los recursos, de no estar de acuerdo. No es que los problemas existan como pequeñas piedritas que vamos superando, sino tal cual, como dijiste, que el problema es inmanente, que el problema forma parte del tener que vivir en lo finito y en lo humano. Y lo que hay es una forma de recusar eso porque se dice, no hay nada en lo humano que sirva ya. ¿No? No hay nada, ni su moral, ni su política, ni su ética, ni su inteligencia, sino que algo más allá de nosotros no es lo último que puede salvarnos, ¿no? Solo la tecnología, solo la inteligencia artificial puede ya salvarnos, algo así. Doctor Romero Contreras, y algo más que quisiera contar, fíjese, todos tienen en común que son empresarios, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. usted dijo aquí, ¿no? Aparentemente la IA, con toda su tecnología y este impacto positivo, nos va a permitir definitivamente tener una mayor capacidad para adquirir. Entonces, ello lo dijo en consecuencia respecto de una afirmación, ¿no? De una afirmación, bueno, de una cita, perdón, respecto de Adam Smith, ¿no? Bien, ahí hay algo que se puede deducir, ¿no? Eh, Cierto es que si se implementa correctamente la IA, podría ser, claro, un catalizador importante para el crecimiento económico. Qué duda cabe. Sin embargo, también se deben considerar la distribución de la riqueza, o sea, la equidad generada justamente por estas tecnologías y el impacto que tienen en el empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien puede generarse una mayor capacidad de adquisición, digamos en términos globales, ¿no? Podría también, como está pasando, concentrar riqueza en menos manos y si no se gestionan adecuadamente todos estos temas que, bueno, yo le denomino transiciones laborales. Entonces, claro, sobre los quienes se habló en esta sesión son un grupo de gente muy poderosa y muy acaudalada que sumando sus fortunas, yo diría que tienen un importante porcentaje de riquezas del mundo.
Entonces, es lógico, pues, es evidente, ¿no? Que quieran de alguna u otra manera eh, hacer el discurso menos grave, eh, tratar de justificar con misiones nobles esta manera tan agresiva de generar riqueza a través de la tecnología, obviamente posponiendo al ser humano en muchos de los derechos que, que importan, ¿no? En su vida y que definitivamente mm, creo que todo el mundo sabe que en estas empresas, y es de público conocimiento, que alguien como Zuckerberg u otro empresario de tecnologías tiene muchas demandas o tiene por malas prácticas laborales. Es decir, la tecnología claro, el caballo de batalla de un empresario. Ellos son empresarios, ellos no son gurús, no son ningunos redentores, no son gente que tenga un fin noble, su ánimo es el lucro y obviamente son buenos vendedores, muy buenos vendedores, porque si yo tengo un producto, lo que voy a hacer es que tú me compres, ¿no? Y para que tú me compres y siga enriqueciéndome a través del servicio o producto que yo, digamos, genero a través de mis empresas, es que él llegue a ti de la manera más, eh, eh, digamos, fundamentada posible, de tal suerte que no te des cuenta de los riesgos que implica el consumo de este producto, de este servicio. Entonces, claro, aquí la única solución yo creo es que en los espacios donde se deben debatir estas cuestiones, no sean solamente, como en algún momento dije, guetos de académicos o espacios mera y exclusivamente de académicos. Nosotros conversamos sobre esos temas y hay muchos foros sobre ello, pero poco o nada, por ejemplo, están interesados quienes toman las riendas del Estado y generan las normas que rige cada una de los estados y evidentemente de la sociedad. Hay una ley de promoción de inteligencia artificial y de tecnologías, por ejemplo, en el Perú, pero poco o nada se está diciendo de ello y se está hablando de ello en las entidades públicas y en las entidades privadas, ¿no? Entonces, no es simplemente el desarrollo de inteligencia artificial, es hacer entender al ser humano que primero es una herramienta y que en segundo lugar, es una herramienta que nos permite vivir mejor en tu plano real. No es una herramienta para que tú abandones tu plano real y vivas una vida en el ciberespacio, olvidándote de que este mundo es la misión y el quehacer de cada uno de los ciudadanos de este mundo. Entonces, fíjese usted qué tremendo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería acotar, porque francamente, claro, mayor capacidad adquisitiva sí, pues, pero ¿y quién va a tener la capacidad? Tú, Mark Zuckerberg, porque finalmente es eso. ¿Mm? ¿Qué ha cambiado en el mundo con la IA hasta ahora? De acuerdísimo. Mil gracias por el gran comentario. Muchas gracias. Bien, si alguien quisiera hacer alguna intervención o comentario, Muy buenas noches, doctora María Beatriz Cerdán. Doctor Romero Contreras, felicitaciones por la ingeniero. exposición. Buenas noches, buenas noches. Algo importante acerca del etos. Se subordina a una estrategia militar. Se vale de táctica. Significa que está subordinada con un fin. Entonces, estas estrategias van a generar una serie de
elementos que ya no van a ser subjetivos, sino son objetivos. Entonces, si yo hablo de táctica, es un objetivo. Entonces, y ese objetivo tengo que tratarlo ya y tomarlo como una misión. Y la misión es el enriquecimiento, a pesar de. Entonces, y las tácticas son aquellas que, de las pequeñas cosas que son los peones, de las que me voy a valer para lograr mis objetivos o mis metas. Pero las metas son las tempranas y los objetivos son los de futuro. Y posiblemente se pueda articular, que no creo, la parte de la religión, pero yo me acuerdo, usted, doctor Romero, los mayas y aquí en Perú los incas han construido pues ciudadelas que hasta ahora la inteligencia artificial no puede definir ni explicar. Ahora, ¿cuál era la motivación de esas personas en ese entonces para construir o haber construido, al igual que las ocho maravillas del mundo, sabiendo que nosotros nos hemos iniciado prácticamente en Atenas, donde se ha distribuido el tiempo y una serie de elementos y factores que han marcado mucho nuestras vidas? Hay algo importante relacionado con el dinero. El dinero es poder y también el conocimiento es poder. El conocimiento se construye y también el dinero lucra o se lucra, ¿no? Entonces, voy a este aspecto importante. Muchas personas viven para trabajar y otras personas trabajan para vivir o para sobrevivir. Respecto a eso, yo he estado mucho tiempo en Alemania. Estuve en la de Alemania democrática, o sea, pasé el muro. Y obviamente había personas que vivían de acuerdo a la normatividad. Primera, Segunda Guerra Mundial, Alemania, y se quedó sin ciudadanos alemanes. Quien reconstruye Alemania fueron los turcos. Entonces, ¿cuál era la motivación de los turcos? Los turcos son personas que ya vamos a hablar de politeísmo, que nada tiene que ver con el monoteísmo de nuestros incas o nuestros aztecas, que era el dios sol. Ya viene esta parte donde posiblemente la religión hace que tengamos más fe. Entonces, las personas en Alemania viven de acuerdo a la normatividad o a su legislación a las leyes que tienen, pero difícilmente viven felices. Por eso es que se les construye este tipo de ciudades cómodas, tranquilas, pausadas, muy antiguas, articuladas con elementos modernos. Entonces, de ahí viene la identidad. La identidad es aquello que nos identifica ante la sociedad y ante la humanidad. Malamente vista ahora que si no tengo un carro del año, no, pues no, soy un pobre diablo, no, no existo para la sociedad, sin dejar de lado la parte económica. Entonces, la parte de los conocimientos está relacionada de cuánto produzco yo en cuanto a mi promoción y mejoramiento de mi propia persona y de las demás. Entonces, el etos tiene una parte contradictoria y claramente quiere explicar lo que dijo Steve Jobs. Tú le muestras un objeto a la persona y lo va a comprar. Entonces ya nos estamos volviendo consumistas sin necesidad de haber sido víctimas de estudio o para poder generar una estrategia de ventas, como lo hacía Coca-Cola en la llamada alienación, que por cada 8 filminas de estos rollos de películas que pasaba, salía una filmina de Coca-Cola. Entonces se iba grabando en la retina de nuestros ojos y teníamos con las ganas de tomar Coca-Cola después de salir al cine. Entonces, son situaciones que finalmente eh, la inteligencia artificial tiene
muchas limitaciones. Y es un arma que, si no es bien utilizada, obviamente va a servir para aquellas personas que van a seguir enriqueciéndose más. Ahora, yo no creo en la distribución de riquezas, ¿ah? Sucede acá en una mina a tajo abierto, explotación de una mina, Las Bambas, que a la comunidad les han dado casas, les han dado, cada año les renuevan una camioneta, último modelo. Los señores, para empezar, no saben conducir. Entonces, y el día en que alguien reclama, paran la producción, cierran las carreteras y paran la producción. Entonces, en esta parte, la inteligencia artificial no puede, no puede, decía la doctora María Beatriz Cerdán, romper ese elemento catalizador que acelera o retrasa la reacción. Entonces, estos elementos existen en todas partes. Por lo tanto, la identidad del ser humano está en su esencia, pero equivocadamente está luchando por su existencia. Obviamente, primero existo, luego tengo la esencia. Y finalmente, yo creo que todos los que hemos vivido el siglo pasado y que nos hemos visto afectados por algo que posiblemente no conocíamos, esta brecha mundial generada por el COVID, ha generado una serie de pensamientos diferentes a lo que pensábamos antes de las personas y del mundo. Que somos material fungible, sí, vamos a dejar de existir en cualquier momento. Que podemos vivir para el futuro, posiblemente, pero no está demostrado aún que lo podamos hacer. O sea, no existe alguien que esté superando los 150 años. Sí hay personas de 100 años, como este presidente Jimmy Carter, que ha 100 años, creo. Entonces, importante. Lo último, lo que manifestábamos esta semana en nuestras conversaciones, mi estimado doctor, la IA nos ha ayudado a descubrir primero 9 señales o signos de las líneas de Nazca, pero hasta el día de hoy nadie las puede descifrar. Entonces, eso significa que si no se alimenta con esta Big Data o esta gran base de datos de inteligencia artificial, obviamente va a tener sus limitaciones. Y también hay que tener cuidado porque esa inteligencia artificial es como el talento, esa moral puede servir para hacer el mal como para hacer el bien. Muchas gracias, mi estimado doctor Arturo, y felicitaciones por su ponencia. Al contrario, gracias, Alberto. Muchísimas gracias por los comentarios. Gracias, gracias. Sí, bueno, súper importante, doctor Romero Contreras, todo esto porque nos está ayudando a llevarnos una pregunta en la mente, que es que si la IA está modelando un nuevo etos, ¿m? ¿Quién está controlando la dirección en la que estos etos se desarrollan? ¿No? ¿Qué responsabilidad tienen las grandes empresas tecnológicas en este proceso? ¿Y cómo deberíamos gestionar ese poder creciente de las corporaciones que controlan la tecnología de la IA y que finalmente nos están conduciendo a, como en algún momento habíamos conversado con el doctor Narváez, a una posible tecnocracia, ¿no? Porque ya el presidente de tu país no es pues el que tú eliges. Y luego, y luego de eso, podríamos en todo caso pensar que bajo la influencia de todo este tipo digamos, de estructuras, la IA influye en nuestras decisiones cotidianas. Entonces, ¿en qué medida seguimos siendo agentes morales autónomos, digamos, en qué medida la voluntad que nosotros, que se genera en nosotros es nuestra voluntad o es inducida? Entonces, tenemos María, entonces ya un escenario en que presidentes elegidos ya no son los que van a dirigir, sino que hay un Estado, sino que ya hay una estructura muy fuerte que es transnacional y que está ligada justamente a esta clase empresarial
de mega empresarios de la tecnología que deciden la vida y la muerte, el progreso o el fracaso de nuestros estados, ¿no? Por hablar de estados ya, ¿no? Porque Doctora tal María, vez eso, dígame, doctor Daniel. bueno, les he escuchado y siempre queda abierta la posibilidad de que pudiéramos participar los que estamos en esta Está sesión invitado. de forma muy, muy especial. La pregunta que usted hace y un poco también enlazando a lo que ha señalado Alberto y a la ponencia del maestro Arturo, a la pregunta que usted se acaba de formular en varios videos, en varias ediciones que ha presentado el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, donde Alberto Martín Zaira Rojas, donde la doctora María Beatriz Hernán Flores y donde quien habla, Daniel Malpartida de Victorio, estudiamos la maestría y estudiamos el doctorado, siempre el instituto tomó un lema a la pregunta que usted hacía: educar al hombre oportunamente todo en cuanto tiene de hombre. No es un lema de la Universidad Nacional de Educación de su escuela de posgrado, no es un lema del instituto. Hacemos suyo ese lema porque frente a los problemas que existen en nuestra realidad, en nuestro contexto y en nuestro medio, el primero que está llamado somos nosotros, los docentes, los maestros, en los diferentes niveles y en los diferentes grados. Ahí entonces, si fuéramos radicales, los docentes, los que vamos a formar a las próximas generaciones, a los próximos cuadros de profesionales, el ludismo te va a decir de radical, porque ya se practica en Europa, se practica en sectores de Estados Unidos, de Asia, el ludismo. Desconéctate del Internet, apaga las redes sociales, no tengas una computadora, no tengas una laptop, no hagas uso de un celular. Y yo creo que en los medios tecnológicos de última generación está el gran negocio de los dueños del mundo. ¿Por qué me refiero a este tema? Lo decía Alberto, José Carlos Mariátegui, el que mejor estudió, entendió la realidad peruana. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y la otra obra fundamental y capital, Peruanicemos al Perú, Ideología y Política. 3 obras me estoy referenciando. Entre la cultura maya y la cultura azteca y la cultura inca, él encuentra particularmente en estas culturas que el factor aglutinante, el factor que nos integraba, era el factor religioso. Ese era el factor que a nosotros nos integraba. Entonces, cuando yo pongo frente a los problemas, es el que está el maestro, el que educa, porque en un momento María Beatriz ha sido catedrática, ha sido maestra y es. Alberto Martín es maestro y es catedrático, así como quien habla. Pero ahí habría que hacernos la pregunta a los que estamos a esta presentación y en posteriores horas a los que van a estar. ¿Quiénes son los que han tenido la responsabilidad desde los inicios de nuestra civilización, desde los inicios de nuestra cultura? Los grandes maestros, los grandes amautas, estos hombres, estas damas que poseían sabiduría, conocimientos universales y que ellos conducían a sus pueblos. ¿Quiénes son los otros que serían responsables? Siempre al lado del educador estaba el que planificaba, los que tomaban las decisiones. Y no dejemos de lado al hombre de la medicina. Siempre estuvo ese binomio, mencionó Alberto,
los mismos orígenes del conocimiento, de la ciencia, de la filosofía, la misma cuna de la humanidad, pero también a quienes hay que responsabilizar. ¿Quiénes serían los responsables legales y quiénes serían los responsables morales de la mano de la ley y de la mano de la ética en todas las épocas, en todos los tiempos? El hombre de la justicia, el hombre de las leyes. Y los otros, de alguna de otra forma, todos los académicos, todos los intelectuales, nos hemos quedado en silencio, hemos vendido nuestra conciencia individual y nuestra conciencia colectiva porque hemos permitido que al día de hoy esto que dice llamarse educación, entre comillas, en nuestras sociedades, ha venido con un ropaje ideológico político de la mano con esta nueva religión que lo único que ha hecho es quitarnos aquello que teníamos de humanidad, de socialización y de culturización en el hombre. Nos han desnudado, nos han desvestido. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿quiénes son los responsables legales? ¿Quiénes son los responsables morales a esta nueva religión que viene con su singularidad tecnológica contradiciéndole a la Mauta Alberto? El hombre va a vivir 300 años. No, no, vamos a vivir 500 años. Ahora vamos a vivir eternamente. El instituto tiene una posición bien clara. Eso no lo vamos a ver nosotros acá. Me están acompañando filósofos. Eso no lo vamos a ver. ¿Qué te decía Popper? ¿Qué te decía Bunge? ¿Qué te decía Kuhn? Las hipótesis metafísicas nunca las vamos a contrastar, nunca las vamos a testear en el tiempo, en el espacio, porque tendría un hombre que vivir idealmente, imaginariamente, millones de años para ver que eso se cumpla en aquello que María Beatriz decía, realidad concreta y absoluta. Eso no se va a dar, no nos engañemos. Aquí hemos venido a subsistir, a intentar buscar aquello que se dice felicidad. Aquí no hay una preocupación por el ciudadano, por el hombre, no hay una preocupación por una educación oportuna, real, con equipamiento, con infraestructura. María Beatriz, el sueño de Bill Gates, que en todas las casas y en todas las oficinas del mundo hay una computadora con su sistema operativo. No por una preocupación del hombre, del ciudadano, sino cada uno que me represente económicamente y matemáticamente. Ellos son los otros responsables, economistas, matemáticos. Toda esta locura, ¿a dónde? En una presentación decíamos, parece que no nos quisiéramos los seres humanos. Parece que ya no queremos vivir. Parece que no nos estamos encontrando nosotros mismos. Le vuelvo a hacer entonces a este comentario mi pregunta a nuestro maestro. Por favor, maestro, ¿quiénes son esos responsables legales y esos responsables morales de que esta nueva religión nos traiga a esto que estamos viviendo, una fiesta llena de mentira, llena de falsedades, llena de apariencias? Por favor, muchas gracias por mi participación. Cedo la palabra al doctor Arturo. Bueno, este,
preguntas apabullantes. La verdad es que no me apresuraría a responder. Lo que sí diría es que hay como culpables, vamos a decirlo en sentido muy tradicional, ¿no? Por palabra, acto, omisión y agreguemos complicidad, ¿no? Entonces, los grandes movimientos y los grandes eventos humanos tienen siempre, vamos, a sus punteros y sus cabezas visibles, a sus ideólogos y a sus actores, y una masa increíble que o colabora o deja pasar, ¿no? Entonces, digamos, el llamado está como a intervenir, ¿no? A omitir donde haya que sustraerse y a intervenir donde uno se ha sustraído y a actuar siempre con una responsabilidad de no contribuir, no solapar, ¿no? En la medida de lo posible y uno puede consagrar y debe consagrar la vida entera a eso, pero sin tener asegurado, ¿no? Ya algo dijiste, ¿no? Muy importante, no hay nada asegurado, entonces por eso de repente donde faltan argumentos y fuerzas, pues queda cierta convicción, pero no necedad, ¿no? No necedad, creo que el punto es, vamos, tener oído, ¿no? Tener siempre el oído presto. Lo demás Doctor, es complicado. Sí, adelante, doctor, es adelante, adelante. hacerse responsable de uno mismo, es hacerse responsable de uno mismo en este contexto, porque claro, hay responsables de determinadas cuestiones que definitivamente se han tratado acá, claro, seguramente. Una empresa tiene responsabilidades contractuales y extracontractuales, pero esto toca al humano en algo muy sensible, que es su identidad, su proyección como humano, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pasa justamente por no ser un ciudadano que permita pasar esto, ¿no? O sea, sin reflexionarlo. Ahora, hay un tema, doctor. El doctor Daniel Malpartida habló de Mariátegui. Mariátegui es un autor que a mí siempre disfruté mucho de las obras que leo de Mariátegui. Y bueno, interesante, un punto ahí que me ha hecho gestionar algunos pensamientos. ¿Qué diría Mariátegui si hubiera vivido en estos tiempos respecto de la IA? Indudablemente diría que es una herramienta del capitalismo moderno, pues, ¿no? Que en su estado actual, ¿no? Tal como se presenta, es una herramienta en manos de las élites capitalistas para maximizar la eficiencia y someter y explotar al trabajador, ¿no? Entonces, eh, él denunció en su tiempo desigualdades generadas por lo que él llamó el imperialismo y el capitalismo. Y si él viviera ahora, se podría señalar que la IA podía ser un vehículo de estas grandes corporaciones para justamente perpetuar la concentración del poder. Yo lo entiendo así, ¿no? Entonces, a ver, la automatización, la reducción del empleo, control de datos, podrían profundizar de alguna manera las desigualdades globales y locales. Ahora, cuando el doctor Daniel Malpartida habla del elemento aglutinador, eh, uno se preguntaría, ¿puede la IA ser un elemento aglutinador? O sea, ya pensándolo en clave Mariátegui, podría uno preguntárselo, ¿no? ¿Tiene el potencial la IA de unir a todos los oprimidos, ¿no? A los oprimidos, ¿no? En una causa común.
tal vez la tecnología nos pueda dar una oportunidad para que las clases trabajadoras Doctora, y los doctora, sectores, doctora a Mari, ver, un minutito, ahí donde usted señala, doctora Mari. En pandemia, yo era el que monitoreaba en el trabajo la totalidad de las familias. Estábamos hablando más de 1.500 personas. No solamente donde yo laboro, en el país, el MINEDU, el Ministerio de Educación del Perú, estaba esperanzado que todos tengan conexión a Internet, que todos tengan Wi-Fi, que todos los niños tengan laptop, computadora, un celular, un smartphone. Pandemia nos desnudó y nos dijo que solamente era el 3% del Perú con capacidad de conectarse. El 97% presentaba algún tipo de problema para no tener conectividad y no llevar las clases remotas. Si es una estadística crudísima de que no podían trabajar los estudiantes de diferentes edades porque sencillamente o no tenían el servicio de Internet, no contaban con Wi-Fi, no tenían un pago de un celular con el servicio de Internet, o un equipo, o una laptop, o una computadora. Nos ha alejado esas brechas de desigualdad, se han incrementado enormemente. Disculpe la intervención, doctora María Beatriz. no hay nada que disculpar. Decía que entonces podría uno preguntarse si esa IA, ¿no? Tiene el potencial de unir a los oprimidos, entre comillas, en una causa común. Entonces, tal vez desde esa visión se vería la tecnología como, en ella, como en sí misma, como una oportunidad para que las clases trabajadoras y los sectores más explotados, digamos, encuentren nuevas formas para organizarse pero no organizarse para cualquier cosa, organizarse para la lucha. Estamos hablando en clave Mariate. Sin embargo, probablemente también en esa misma clave sería posible entender que la tecnología cumpliría esta función si se democratiza y se desvía su uso, digamos, como una herramienta de no quiero utilizar esta frase, pero estamos hablando esta palabra, estamos hablando en clave Mariátegui, dominación, ¿no? Como una herramienta de dominación. Entonces, para que la IA sea un elemento aglutinador, tendría que ser justamente democratizada y utilizarse en beneficio de los intereses colectivos. De lo contrario, la IA sería en realidad un elemento desaglutinador que zanjaría grandes diferencias y desigualdades, hablando en clave Mariátegui, entre las clases sociales y tal vez sí pues redefiniría, ¿no? Esos conceptos de esas categorías de clases sociales. Crearía de repente otras, de pronto, y entonces también podríamos decir, siendo un poco más yendo un poquito más lejos, que esa lucha de clases se trasladaría, digamos, a las nuevas formas que estas IAs y esta tecnología presentan dentro de el mundo, ¿no? O sea, la lucha de clases se traslada a la era digital y toma las formas propias de este mundo, ¿no? Contemporáneo, ¿no? De esta globalidad. Entonces, definitivamente hablar de elemento aglutinador, cuando se habló del elemento aglutinador, podría en algún momento pensarse, pues, no, bueno, pues la IA pudiera ser un elemento aglutinador, pero ahí también viene el tema anclado, ¿no? El manejo ético, la forma como se conduce todo esto, va a alinear, a poder darle un fil en la balanza y equilibrar, ¿no? A la fecha esto no está pasando y lamentablemente también estamos transitando en una simetría de la información
quién maneja la información relevante de este mundo. Lo que se hablaba de la protección de datos, ¿no? Personales, ¿no? Aquí la información es en sí misma sumamente importante y relevante. Y esta información está concentrada en un grupo, ¿no? En un grupo. Entonces, hay que reflexionar mucho sobre este tema. Y la verdad que esta sesión es muy aleccionadora, porque el doctor Romero Contreras, usted, con la minuciosidad y rigurosidad que lo caracteriza, ha ido presentando a cada uno de los exponentes que hoy son representativos de este tema y nos ha planteado de una manera sucinta lo que cada uno de ellos propugna y lo que nosotros debemos esperar de esos planteamientos para nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Entonces, bueno, le agradezco mucho. Esa era una acotación que quería hacer respecto de lo que había hecho el doctor Daniel Malpartido, una retroalimentación. No, gracias, gracias. Un comentario muy rápido. La inteligencia, no la inteligencia artificial, Internet, vamos a ponerlo así, en esos términos tan Mm, generales, es muchas cosas a la vez. Por un lado, sí, efectivamente es un instrumento de, vamos a llamarlo muy clásicamente, captura de plusvalor. Ahora, es una estrategia extraña porque no parece ser claro, la captura clásica de plusvalor en la fábrica, sino a partir del dato, los datos. Entonces, nuestro uso de Facebook, por ejemplo, revela datos y eso se puede, bueno, con esta palabra esta palabra espantosa que llaman monetizar, ¿no? mm, Eso no quiere decir que, digamos, haya desaparecido la forma clásica, ¿no? O que, por ejemplo, la teoría trabajo plus valor, o que el trabajo sea la fuente del valor, ¿no? Y eso explique eventualmente el precio. Eso no quiere decir que sea falsa, lo que quiere decir es que es mucho más complicado, porque en principio no se debería poder explotar tan directamente el dato, pero si se puede es porque hay que ensanchar el concepto de explotación y el concepto de valor, ¿no? Ahora, decimos, entonces, Internet y las redes sociales y en general toda esta infraestructura de telecomunicaciones que tenemos, sí es un instrumento, pero también es una arena. Entonces, cuando surge, históricamente, por ejemplo, la imprenta, bueno, se podía utilizar para, digamos, se podría haber utilizado para imprimir los edictos del rey, ¿no? Pero resulta que se utilizó para otras cosas, se utilizó para imprimir las Biblias de la Reforma, ¿no? Y que la gente la pudiera leer. Y se utilizó también durante la época revolucionaria para crear periódicos, muchos periódicos clandestinos. Entonces, digamos, también forma parte de la disputa política, no cómo utilizamos Internet como medio, sino cómo colonizamos el mismo medio, ¿no? Entonces, hay muchas fuerzas, y una de las dos, vamos a ponerlo así, dos de las fuerzas clásicas de Internet son, por un lado, las que pretenden convertirlo en una plataforma de negocios, ¿no? Para vender todo tipo de cosas, ¿no? De Amazon y Mercado Libre, eBay y todas esas cosas. Y la otra, pues es un mecanismo de intercambio eh, libre, anónimo y de software libre, ¿no? Entonces, tenemos por un lado los que construyen software propietario, como Windows, ¿no? Que no podemos abrir, no podemos hacer ingeniería inversa porque se pierde la garantía y además es delito y bla, 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 ¿no? Y luego tenemos por otro invenciones como Linux, donde de lo que se trata es el código abierto, ¿no? Entonces, bueno, también forma parte de digamos, de esta participación política, conocer la tecnología y que las personas que también están formadas en, en informática, por ejemplo, o en sistemas, luchen también por ese tipo de cosas, ¿no? Y hay dentro de la propia historia de Internet
hacktivismo, ¿no? Que son túneles para poder denunciar regímenes autoritarios, túneles para o mecanismos de anonimidad para poder denunciar crímenes, delitos, ¿no? Violaciones a derechos humanos. Vamos, hay cosas que han surgido ahí. Y bueno, entonces también ah, forma parte de la agenda política la democratización de los medios, el acceso, y eso significa, bueno, también pelear por políticas públicas de cobertura nacional, ¿no? eh, Pelear por mecanismos de anonimización, pelear por mecanismos de protección de datos, ¿no? Que bueno, ahí mal que bien se han hecho algunas cosas. Y bueno, volver a plantearse las preguntas clásicas, ¿no? Ya no quién tiene los medios de producción, sino quién tiene los medios de comunicación. ¿Quién tiene los medios no de producción, sino de procesamiento de información? Porque al final de cuentas, es- hay una propiedad de los datos y nadie tiene acceso a los servidores de Google. Nadie puede, ¿no? Entonces, si uno tiene la materia prima, ¿no? Eso es otro modo de apropiación originaria, ¿no? Apropiación originaria ahora no de los territorios, sino de los datos. Y tener los medios de producción, bueno, significa tener las herramientas para procesar ese tipo de datos. Y sabemos que, bueno, en nuestra computadora, o al menos nosotros no tenemos los medios para procesar grandes volúmenes de información. No tenemos por qué no tenemos acceso a los datos, no tenemos los programas, el software y no tenemos la capacidad de procesamiento, ¿no? No tenemos un servidor gigantesco en nuestra casa. Entonces, bueno, eso reproduce en otros términos la diferencia entre quién posee y no posee. Pero bueno, entonces, pero sí hay que actualizar esos términos para entonces saber también a dónde se dirigen los esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, y uno de ellos, uno de los principales esfuerzos tendría que ser que no se puede poseer la información del mundo. O sea, no puede estar en manos privadas de hecho ni de derecho, sobre todo. No se puede justificar la propiedad de los datos de la vía pública, ¿no? Es como, porque Internet es una vía pública, es como si entonces la calle se privatizara, ¿no? Y eso tiene consecuencias muy fuertes, ¿no? Y poco, poco, poco reflexionamos sobre ese hecho, ¿no? Cuando hacemos las comparaciones, es cuando aparece lo verdaderamente terrible, pero en verdad tendríamos que pensar si las ciudades tendrían que estar privatizadas, las calles tendrían que estar privatizadas, ¿no? Bueno, pues Internet son las avenidas y las avenidas del mundo están privatizadas. Claro, hay infraestructura que es de los gobiernos, hay software en donde, bueno, pero eso es lo que tiene que discutirse, ¿no? ¿Quién es de quién? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién lo posee? Y quién puede gozar el usufructo? Pero sí, absolutamente central plantear la cuestión clásica de la explotación, la distribución, el acceso, el trabajo y la privatización en los términos, en términos de la información, y entonces volver a plantearse quién lo tiene, quién lo procesa, quién tiene acceso y quién se beneficia y quién puede acumular sobre esa base, ¿no? Pero muchas gracias, sí. Muchísimas gracias, doctor Romero Contreras. Eh, Bien, sí, no hay ninguna pregunta o intervención que desee hacerse. Le daría el pase al doctor Daniel Malpartida para el cierre de la sesión, si así lo estima pertinente. Ah, perdón. Ya ustedes están en las 12, ya les doy a la medianoche. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2024 de este 41º seminario internacional que tuvo como título ¿Qué significa virtualidad? Inteligencia artificial, el mismo que estuvo a cargo de un colaborador constante y permanente del instituto, el doctor Arturo Romero Contreras. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, todo un honor y todo un privilegio contar con un filósofo, un pensador muy original y que siempre, siempre que le hemos invitado y convocado, está con nosotros. Esta Con muchísimo presentación gusto y para muy todos honrado. nuestros seguidores en horas posteriores va a estar en el canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Maestro, a la distancia, un abrazo muy fuerte, saludos para la familia, para su hijito. Igualmente, Muchas igualmente a la gracias familia.
A todos los que Igualmente. nos han acompañado, un abrazo muy fuerte y muy buenas noches.